El Ministerio Internacional presenta su programa Un Aliento de Vida. El Espíritu de Dios me ha hecho y el aliento del Todopoderoso me da vida. Job 33:4. Una palabra de poder y unción que llenará tu espíritu. Con ustedes, el pastor Jorge Enrique Gómez. Bienvenidos. Y esa naturaleza de pecado que es muerta, la Biblia la empieza a llamar la carne. Por eso hay una oposición en un cristiano que ha recibido a Cristo en su corazón. Hay una lucha entre la carne y el espíritu. ¿Por qué? Porque su naturaleza de pecado, la que recibió de Adán cuando en el huerto del Edén desobedeció, ya ampliamente lo he explicado. Si tú deseas conocer de estos temas, yo humildemente te invito para que tú veas las conferencias. Esta ya es la conferencia número 42 de la carta a los romanos. Ya llevamos 42 sermones y te he explicado puntos cruciales de esta carta para que tú tengas un concepto claro del poder que hay en el nombre de Jesús de Nazaret. La importancia de tu salvación. Más que ponerme a pelear si eres salvo o no, si se pierde o no, yo te quiero invitar a que tú le creas al Señor y cuides tu salvación con temor y temblor. Por ello, debemos vernos como personas libertos. ¿Por qué? Porque somos libres del yugo de la ley, donde el hombre, liberto en Cristo, y su pecado que le condenaba por la ley, han sido destruidos, y esta persona goza de plena libertad, porque el hombre ha muerto a Cristo por el poder de la ley de la gracia. De tal manera que la persona es libre de la ley que le condenaba, porque aquella persona que pecaba debía morir. Por eso era necesario ofrecer sacrificios para que un inocente ocupara mi lugar. Pero ya Cristo vino y ocupó mi lugar, así que ya no se necesitan más sacrificios de animales, sino un reconocimiento que solo Cristo te puede salvar. Vuelvo y te repito, solo Cristo te puede salvar. Tú no necesitas pagar nada, tú no necesitas hacer nada. Abrir tu corazón y reconocer y decirle: Señor, en mí hay una naturaleza caída que adquirí de Adán porque él desobedeció. Y como padre de toda la raza humana, me ató a esa naturaleza. Pero hoy reconozco que hay poder en ti para librarme de ella, hacer que muera, que quede en mi carne, que todo mi pasado muera y yo pueda resucitar en una nueva vida. Por eso dice Hebreos capítulo 10, versículo 14, dice lo siguiente: con una sola ofrenda. Hebreos capítulo 10, versículo 14. Biblia, palabra de Dios para todos. Leámoslo. Con una sola ofrenda, Cristo ha hecho perfectos a los que Él purifica. Dios te purifica. Por eso alguien dice: todos somos hijos de Dios. No, un momento. Creados por Dios, sí. Hijos, no. Porque para poder ser tu hijo de Dios, Dios te tiene que purificar. Dios reconoce todos los que son suyos, apártese todo el que hace iniquidad o maldad. Y la persona hace iniquidad y maldad porque su naturaleza está vivita. Por eso, con una sola ofrenda, Cristo ha hecho perfecto a los que Él purifica. Versículo número 15. El Espíritu Santo también nos habla de esto. Primero dice, versículo 16: este es el pacto que haré con mi pueblo en el futuro. ¿Cuál era el futuro? El que tú y yo estamos viviendo. Así que ese pacto que Dios hizo es en el cual tú y yo estamos. Este es el pacto
que haré con mi pueblo en el futuro, dice el Señor. Pondré mis leyes en su corazón y las escribiré en su mente. Por eso la ley que fue escrita en piedra, la ley que fue escrita en manuscritos, ahora Dios la toma y no la deja ahí para que tú la mires, sino la implanta en tu corazón. Por eso hay un pasaje en la Biblia que dice: ya no tendrán necesidad de que nadie les enseñe, sino el Espíritu les enseñará. ¿Por qué? Porque Dios ha puesto esa ley en tu corazón. Entonces ya tú haces las cosas de Dios, no por obligación, no porque te toca, sino por amor a aquel que te rescató. Pondré mis leyes en su corazón y las escribiré en su mente, dice Hebreos 10:16. Y terminemos leyendo Hebreos 10:17. Perdón, nos falta el 18. Leamos Hebreos 10:17. Luego dice: perdonaré sus pecados y nunca más me recordaré sus pecados ni sus maldades. Mire lo que dice Dios. ¿Tú quieres ser hijo de Él? Reconoce a Jesucristo como tu Salvador. Mientras tanto, no. Tú puedes ser una persona piadosa, no matar ni una mosca, no cometer ninguna infracción, no hacer nada indebido. Ser correcto es tener la camándula y darle vueltas, a mirar al piadoso, mirar al necesitado, mirar a aquel que tiene hambre, cubrirlo, hacer muchas obras de caridad. Pero si tú no dejas que tu naturaleza que te ata al pecado sea destruida por el poder de Jesucristo, no eres hijo de Dios y menos eres salvo. Porque la manera para tú ser salvo es reconocer a Cristo, porque Él perdona tu pecado. Escribe la ley de Él en tu corazón y las escribe en tu mente, las hace viva, las hace real. Luego la Biblia dice: perdonaré sus pecados y nunca más recordaré sus maldades. Versículo 18 de Hebreos 10. Hebreos 10:18. Una vez que todo ha sido perdonado, ya no hay necesidad de otro sacrificio. Ten cuidado, tú que eres cristiano, que recibiste al Señor. Tu naturaleza fue destruida, pero tu carne ha quedado vivita. Tu carne ha empezado a revivir esa naturaleza que fue muerta por la acción de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Y ya tú empiezas a vivir una vida de amargura, resentimiento, donde tú buscas la coma más mínima del error de otra persona para de esa coma hacer un párrafo completo y destruirlo. Ten cuidado, ten cuidado. Por ello, el cristiano liberto de Cristo ya no paga nada más por sus pecados y menos por su pasado. Sus pecados son perdonados antes de haber simbólicamente sido bautizado en Cristo. ¿Qué significa? Que tú hiciste la oración de fe y te uniste al Señor. Por eso es necesario hacer la oración de fe, pero es más importante o no desvirtuarlo, sino empezar a vivir lo que hiciste en esa oración. Por ello este pensamiento desató entre todos aquellos judeocristianos una gran preocupación, porque para ellos la ley era algo visible, confiable y en cierto modo les daba una tranquilidad a sus corazones, pero no a su conciencia, porque recuerda que el que guarda la ley no escribe Dios en su mente la ley ni la escribe en su corazón. Es necesario dejar la ley para que Dios pueda escribirla, no ya en la letra, sino en tu corazón y en tu mente, de tal manera que tú ya no amas por obligación, sino amas por
libertad. Amas porque aquella persona que te rescató merece de ti toda tu atención, merece de ti todo tu reconocimiento. Hay hogares que viven como perros y gatos y ante la sociedad se muestran como un hogar perfecto, pero en la intimidad hay desprecio, desplantes, malas palabras, y todo eso comienza a relucir. Así ellos se busquen la manera de tapar todo un sol con una mano. Hoy Dios te quiere hablar. Si tú has permitido que tu carne empiece a florecer, porque eso es lo que el apóstol en este capítulo 7 comienza a decirle a los cristianos en Roma. Pero él les dice, recuerden algo importante. Dios te libertó, Dios te redimió, Dios te ha hecho libre de ese poder. Por eso ellos decían, pero ¿cómo puede ser posible todo esto, Pablo? ¿Cómo tú vienes a echar abajo las tradiciones? ¿Cómo tú vienes a echar abajo todos los pensamientos de la Torá? Todo el guardar el sábado, ¿cómo así? Es injusto. Y el apóstol les dice, todo eso Cristo lo destruyó para que tú y yo podamos vivir en una nueva vida. El apóstol apela a decir que la ley se disuelve en ella misma, siendo legítima la disolución por la misma ley. Escúchame bien, Romanos 7:1. La ley se enseñorea del hombre entre tanto que vive. Escúchalo bien. La ley se enseñorea del hombre entre tanto que vive. Por eso en el capítulo 6 dice que estamos muertos al pecado. Porque la mujer que está sujeta al marido mientras él vive, está obligada a la ley. Mas muerto el marido, libre es de la ley del marido. Dice Romanos 7:2. Así que, Romanos 7:3. Así que, viviendo el marido, se llamará adúltera si fuere de otro varón. Mas si su marido muere, es libre de la ley, de tal manera que ya no será adúltera si fuere de otro marido. Así también vosotros, hermanos míos, estáis muertos a la ley por el cuerpo de Cristo. Por eso Dios te inserta. Ahí está el olivo, Él te inserta en él. Cuando algo se hace un injerto, ya la planta original pierde todo, porque el injerto se suma y se hace un nuevo fruto. Porque mientras estábamos en la carne, mire que ya el apóstol dice, esa naturaleza de pecado de Adán, que también lo expuso el apóstol Adán y Cristo, dice, es llamada la carne. Los afectos, los pecados que eran por la ley, obraban en nuestros miembros fructificados para muerte. ¿Cuántos cristianos permiten que su carne les gobierne, les domine? Y empieza Gálatas capítulo 5 a hablar, que más adelante te voy a decir, acerca de las obras de la carne. Y en el versículo 22 habla del fruto, no los frutos, el fruto del Espíritu, de tal manera que hace un comparativo bien interesante. ¿Qué estás viviendo tú? Amargura, rencor. Quizás te duele que tus hijos no viven como tú quieres que viva. Quizás han habido problemas en tus hijos, separaciones, cosas que a veces se escapan de las manos y eso te ha marginado. La ley se disuelve en sí misma gracias a la obra de la cruz. Porque dicha disolución, ¿qué significa disolución? Es una palabra latina, que es la acción o el efecto de disolver o separar lo que está unido de algún modo, lo cual
que era formado por un elemento vuelve y se separa. Yo creo que ya Josué ha visto eso, que se puede separar un producto del otro haciendo lo que se llama ¿una qué? Una mezcla. Tú haces una mezcla, unes dos productos, pero luego comienzas a separarlos. Así hicimos un experimento con 2 botellas, mezcló agua con tierra, luego hizo algo para que el sol llegara, hiciera que el agua se evaporara y comenzara a subir de tal manera que la tierra quedaba en el fondo y el agua limpia quedaba arriba de la otra botella. Eso es lo que hace y lo que está diciendo el apóstol. Pero los judeocristianos se sentían en algún modo mal porque el orgullo que ellos tenían de haber recibido la herencia legal por guardar la ley estaba siendo desmenazada, estaba siendo destruida, estaba siendo puesta en nada. Es como si toda tu vida alguien te dijera: has vivido engañado 50 años, y te digan 50 años has vivido en el error, y tú, son 50 años, ¿perdí todo eso? Sí. Lamentablemente el apóstol les dice: sí. Por eso, ten cuidado, porque la ley de Dios, que es buena, se había convertido en tradición. La ley de Dios, que es justa, se había convertido en injusticia. Por Dios no, por el hombre. Vuelvo y te digo, las leyes, y más siendo puntual en Colombia, nuestras leyes son interpretativas. Tú la puedes interpretar, el abogado tal la puede interpretar, el abogado tal la puede interpretar, de tal manera que muchas personas que estando presas por una misma causa y una misma ley que supuestamente debía juzgarles, al ser interpretativa, les da la absolución. Por eso el apóstol les dice: todo eso muere. Y mire lo que mismo Jesús dijo en Mateo 15:7. ¿Por qué? Porque la ley de Dios se convirtió en tradición. La ley de Dios hacía sentir a la persona orgullosa. Entonces la persona la interpretaba como quería. Tanto así que mire lo que dice el mismo Señor Jesucristo. Mateo 15:7. Leámoslo. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías. Versículo 7 de Mateo 15. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. De labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. ¿Cuántas personas le dicen a la esposa: yo te quiero, yo te amo? Están en la intimidad y al otro día comienzan los desprecios. Y se siente la mujer utilizada, se siente desmeritada. Pero en la noche: te amo, te quiero. Así era la ley. Cuando a ellos les apegaba algo, les interesaba algo, la tomaban, la interpretaban y la hacían funcionar. Y Dios le dice: es que ustedes de labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. ¿Por qué? Porque Dios no había podido escribir en ellos la ley. Porque recuerda que Hebreos dice: escribiré la ley en su mente, en su corazón. Leamos lo que dice Mateo 15:7. Mateo 15:7. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, dice el 7. Mas en vano me honran, versículo 8, enseñando doctrinas y mandamientos de hombres. ¿Qué enseñaba la gente de la ley? Doctrinas y mandamientos de hombres. Por eso hoy yo te digo: ven a Cristo. No importa el estado en que tú estés. Olvídate de eso. Ven a Él, que Él se encargará de tomar tu vida y volverte nuevamente a poner en línea con Dios. Porque realmente eso es lo que importa. Suena crudo lo que te voy a decir,
pero un día todos vamos a morir. Todos tenemos que morir. Está establecido por tu Creador, dicho en la Biblia, está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto, el juicio. Tú puedes decir y alegar y hablar, pero un día tienes que partir. Por ello el mensaje de la cruz es locura para mucha gente, para muchos, porque el cristiano se ha encargado de juzgar, de criticar, en cambio de permitir que el amor de Dios venga y tome a la persona y sea el amor de Dios que sobrepasa todo entendimiento, todo lo que tú puedas creer y te puede salvar. El mensaje de la cruz es locura. Nadie podía creer que Dios no pedía más sacrificios. Era inaudito, era inconsciente, porque para poder yo ser judío tenía que ofrecer varias cosas. Tenía que ofrecer un sacrificio, tenía que circuncidarme y tenía que bautizarme. Y se hacía un rito, un ritual. Ya Cristo destruye todo eso. Solo tú tienes que hacer una oración de fe y eres cristiano. Por ello el apóstol apela a usar como ejemplo la analogía del matrimonio para ilustrar que el que está guardando la ley está bajo su dependencia. Porque la ley de convivencia es la que rige entre personas. Por eso este ejemplo, que no es objetable para nadie, pero a su vez deja en claro los principios que se reconocen de dependencia, porque la ley es la que une a esa pareja. Por eso dice la Escritura que la ley era destruida cuando el apóstol dijo en Romanos capítulo 6, versículo 2, leámoslo, dice: en ninguna manera, porque los que somos muertos al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Recuerde que la gente decía, podemos pecar para que la gracia abunde, porque si Dios perdona, pues peco más para que Dios tenga fundamento de perdonarme. Y el apóstol le dice, no, un momento, no, porque si tú moriste al pecado, ¿cómo es que tú vas a vivir en él? Si tú deseas ser cristiano, pero en tu corazón hay amargura por otra persona, ¿dónde está tu cristianismo? Si tú deseas ser cristiano, pero sientes envidia porque otro prospera, porque tiene habilidades para hacerlo y tú no, ¿qué clase de cristianismo tú tienes? Si tú dices ser cristiano y miras que otra persona cometió el error y le caes encima y te conviertes en uno de esos que en cambio de ayudar hunden, ¿dónde está tu cristianismo? Dice la Biblia, Romanos 6:3, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús somos bautizados en su muerte? Ahí es donde toma valor la gracia. Versículo 4, Romanos 6:4, porque somos sepultados juntamente con Él a muerte por el bautismo, para que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también andemos en una novedad de vida. Así que el ejemplo del matrimonio, donde la ley ordena vivir en permanencia por ella, es el ejemplo que más se ajusta a lo que el apóstol quiere decir, que el cristiano es un liberto, que obtiene libertad porque muere al pecado, muere a su naturaleza caída juntamente con Cristo. Por ello, hay una realidad objetiva tomada y realzada en la imagen al decir somos libertos de Cristo. Mire lo que dice Romanos 7:4. Romanos 7:4. Biblia, lenguaje sencillo. Algo parecido sucede con ustedes, mis hermanos. Por medio de la ley de Cristo, ustedes ya no están bajo el control de la ley. Ahora ustedes son de Cristo, a quienes Dios resucitó. De modo que podemos servir a Dios
haciendo el bien. Una conclusión a la que llega el apóstol y llegamos nosotros. Tú y yo hemos muerto al pecado por medio del cuerpo de Cristo, lo cual corresponde al principio que rige la ley, ya no perteneciendo los cristianos a otro sistema que ya no te juzga con rigor, sino que te suple lo que te hacía falta, llenándote de adentro, porque Dios escribe la ley, la escribe en tu mente, en tu corazón, en tu conciencia, hacia afuera. Gálatas 3:27 dice la Biblia. Gálatas 3:27. Porque cuando fuimos bautizados, también quedamos unidos a Cristo y ahora actuamos como Él. Escuche bien lo que dice la Biblia. Porque cuando fueron bautizados, también quedaron unidos a Cristo y ahora actúan como Él. Así que no importa si son judíos o no lo son, si son esclavos o libres, o si son hombres o mujeres, si están unidos a Jesucristo, todos son iguales. Y si están unidos a Cristo, entonces son miembros de la gran familia de Abraham y tienen derecho a recibir las promesas que Dios le hizo. Hijo de Dios, no criatura. Lo que dice el Espíritu Santo es que el ser de Cristo, el recibir vida, es producto de su unión con Él. Y una vez tú te unes con Él, comienzas a recibir vida, renovación, cambio. Por eso ten cuidado. ¿Cuál es tu crecimiento? ¿Cuál es tu crecimiento? ¿Tú permites que tu carne todavía te controle? ¿O permites que el Espíritu de Dios te controle? Mire lo que dice Gálatas capítulo 2 versículo 20. Gálatas 2:20. Y ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Y la vida que ahora tengo en el cuerpo, la vivo por mi fe en el Hijo de Dios, que me amó y se entregó a la muerte por mí. Así que tu carne, porque así se llama, debe ser controlada y dominada por el Espíritu Santo, que es nuestro presente, el cual crea continuamente en nosotros un crecimiento cada día a la imagen de aquel que nos llama de las tinieblas a la luz. Gálatas 5:18. Pero si obedecen al Espíritu de Dios, ya no están obligados a obedecer la ley. ¿Tú obedeces al Espíritu de Dios? Gálatas 5:19. Gálatas 5:19. Todo el mundo conoce la conducta de los que obedecen a sus malos deseos. Escúchelo bien. Todo el mundo conoce la conducta de los que obedecen a sus malos deseos. Personas que son cristianas, que su naturaleza fue destruida, pero su carnecita todavía sigue viva. Dice la Biblia, para ellos, todo el mundo conoce la conducta de los que obedecen a sus malos deseos. No son fieles en el matrimonio. Tienen relaciones sexuales prohibidas, muchos vicios y malos pensamientos. Adoran a dioses falsos, practican la brujería y odian a los demás. Se pelean unos con otros, son celosos y se enojan por todo. Son egoístas, discuten y causan divisiones. Revísate, ¿hay algo de eso en ti? Son envidiosos y hasta matan. Se emborrachan y en sus fiestas hacen locuras y muchas cosas malas. Les advierto, como ya lo había hecho antes, que los que hacen esto no forman parte del reino de Dios. En cambio, el Espíritu de Dios nos hace amar a los demás, estar siempre alegres y vivir en paz con todos. Nos hace ser pacientes y amables y tratar bien a los demás
y tener confianza en Dios. ¿Qué hay en ti? ¿Tu carne vivita o estás en el Espíritu? Ya termino con Romanos 3:21. Pero ahora Dios muestra lo que anunciaba la ley y los profetas. La manera en que Dios nos aprueba no tiene nada que ver con la ley. Y Romanos 6:22 dice: ahora en cambio, libres de la esclavitud del pecado, habéis entrado al servicio de Dios, y el provechoso resultado de esto es vuestra santificación y finalmente la vida eterna. Para poderte acercar a Dios, tienes que reconocer a Jesucristo como tu Salvador, para que posicionalmente tú seas santo, cumplas el requisito que Dios pide para que tu oración sea oída. Permíteme orar, ya el tiempo ha pasado. Permíteme darle gracias a Dios y permitir a Dios que hable a tu vida. Padre Celestial, yo te pido que tú respaldes tu palabra. No he querido venir a traer racionamiento humano, ni pensamiento, ni sabiduría humana, sino he venido hoy a exponer tu palabra. Vale la pena ser cristiano. Vale la pena ser libre del poder de las tinieblas. Vale la pena ser nacido por el Espíritu de Dios. Por eso, Señor, yo te pido que tú obres en cada vida. Yo te pido, Señor, que tú obres en cada corazón. Que en esta hora tu reino sea atraído a cada persona que me ve. Que haya paz en cada hogar. Que haya paz en cada vida. Que el Espíritu de Dios fluya con poder en esta hora. Y que cada persona que me ve sienta el impacto de tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por tu tiempo. Muchas gracias por acompañarnos. En verdad, para nosotros es un gran privilegio poderte acompañar, poder estudiar la palabra y poderla compartir contigo y poderte decir: Dios está para ayudarte. ¿Tú has cometido algún error? Dice la Biblia: abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Pero no sigas cometiendo el error. Muchas personas Dios les perdona, pero siguen cayendo. Dios les perdona y siguen cayendo. Déjame decirte que eso ya no es tú vivir una vida cristiana sana, sino tener una vida viciada al pecado y no reconocer que vale la pena decirle no y vivir para Cristo. Muchas gracias por su tiempo. Este mensaje, si es de bendición, compártelo con otro, envíaselo a otro, a un amigo, a un vecino, y así difunde la palabra de Dios. Muchas gracias. Dios los bendiga. El Ministerio Internacional presentó su programa Un Aliento de Vida. Venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11:28. Un aliento de vida. Una palabra de poder y unción que llenará tu espíritu.